Una vez más, Producción de Crejen con las entrevistas virtuales. Alicia Solano. ¿Cómo estás, Alicia? Tu saludo para Crejen. Claro que sí, por supuesto. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Muy buenas tardes, corazones hermosos y bellos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos aquí desde la provincia de Barranca para que, bueno, ¿no? Disfruten un poquito el paisaje. Qué bien, Alicia. Dime, Alicia, ¿qué tiempo ya estás en la música? Bueno, en la música prácticamente desde los 14 añitos, hoy por hoy, hasta entonces, y bueno, ojalá Dios quiera que sigamos con esto de la música para más adelante y bueno, ¿no? Sigamos triunfando con más éxitos a pesar de las dificultades y la pandemia. Sí, pues dime, Alicia, ¿qué tanto te ha afectado la pandemia, Alicia? Bueno, en realidad yo creo que no solamente me ha afectado a mí, nos ha afectado a muchos de nuestros amigos y colegas, bueno, artistas, ¿no? Que prácticamente se dedicaban al mundo artístico y al rubro musical. Bueno, nos ha afectado muchísimo porque ya se han suspendido muchos de los conciertos. Ahora, gracias a Dios, bueno, no estamos por aquí con la bendición de Dios Todopoderoso, rindiendo a veces un poquito, ¿no? De conciertos, pero ya son privados prácticamente. Bueno, ya no son como aquellos tiempos que teníamos pues ese lujo de, ¿no? De tener pues con todo el público maravilloso, ¿no? Claro, claro, sí, eso es cierto. A muchos de tus colegas han afectado y están pues en la espera, están extrañando los escenarios. Esperemos que todo esto pase muy pronto pues y retornen al escenario pues todos ustedes pues, Alicia. Claro, ojalá Dios quiera que pronto regresemos, bueno, a los conciertos, a los escenarios, a todos lugares, más que todo, bueno, de provincias, por viajar, por disfrutar tanto de la música como de nosotros, ¿no? Tanto de nuestro público maravilloso que siempre nos acompañan y están, pues, guardándonos ese respaldo incondicional como ellos, como nosotros disfrutamos de su presencia, de cada uno de ellos, ¿no? Exactamente, ¿de qué parte es Alicia? Pues yo te digo, es el departamento de Cusco, ¿no? El departamento de Cusco, Machu Picchu, aguas termales. Mira tú, y dime, ¿y a qué parte del Perú has viajado con tu música, Alicia? Bueno, gracias a la bendición de Dios Todopoderoso, gracias a Dios lindo, precioso, hemos recorrido, pues, no, todas las provincias hermosas, maravillosas, gracias a este público bendito, a este público que día a día nos respalda, ¿no? Hemos recorrido pequeñas provincias, casi la gran mayoría de la mitad del Perú, ¿no? Pero yo creo que aún me falta mucho por recorrer y espero aún, con la bendición de Dios, bueno, seguir recorriendo todo el Perú. Dime, Alicia, a los sitios que tú has viajado, ¿qué música te pide más? Bueno, los temitas que siempre, gracias a Dios, esto la gente no ha reclamado, son los temitas que pues hemos estado ahí sacando algunas primicias. Muy pronto, claro que sí, esperando grabar un videoclip, ¿no? Para tener algún presente, algo así, ¿no? Pero por tema de la pandemia nos ha quedado un poquito varado, ¿no? El videoclip y todo eso, ¿no? Porque la maqueta en sí ya, pues, no estaba lista desde el año pasado casi. Sino lo único que creo que falta lanzar es prácticamente, ¿no? El videoclip. Alicia, dime si nos puedes interpretar uno de esos temas, ¿podría ser? Claro que sí, con mucho gusto, Genarito Guaraca, esta canción con mucho amor y cariño y sentimientos para cada uno de mis amores y mis corazoncitos hermosos que me están viendo en las redes sociales, ¿no? Esta cancioncita que dice con todo mi amor, si me dejas, está bien. Y dice, ¿no? Si me dejas, está bien, déjame conforme estoy. No te pediré, por favor, que te quedes conmigo. No te pediré, por favor, que te quedes conmigo. Cierra mi puerta al salir y nunca vuelvas a entrar. No te pediré, por favor, que regreses conmigo. No te pediré, por favor, que regreses conmigo. Desde hoy, cariño mío, te cierro mi corazón. Nunca más será su dueño, su ingreído. Desde hoy, cariño mío,
Te cierro mi corazón. Nunca más será su dueño, su ingreído. Gracias. Bien, bien, bien. Alicia, aparte de la música, ¿dejas otra cosa? Claro que sí, por supuesto, antes de la pandemia estábamos pues no con lo que salían los mamelucos, prácticamente con los termómetros, con muchas cositas, bueno, pero ahorita estamos gracias a Dios nos hemos incorporado, bueno, en la música, ¿no? Bueno, en mi caso, no, yo creo que no solamente yo, sino también muchos artistas, colegas míos, están viendo las posibilidades, ¿no? Más allá de la música, pues no incorporarse en otras cosas, en el trabajo, ¿no? En lo que se pueda realmente, ¿no? Lo importante es que sea un trabajito con el cual uno pueda sustentar a la familia, ¿no? Eso es lo que se quiere. Buenas tardes. Alicia, dime, en tu familia, ¿alguien cultiva la música? Sí, creo que sí, bueno, familiares lejanos, ¿no? Estos son músicos allá en mi lindo departamento de todo el Cusco Bello, pues, ¿no? Y bueno, a seguir difundiendo la música, bueno, de parte mía, con todo mi amor y cariño, pues es un placer, es un gusto, es un gran don el seguir viviendo con la música a pesar de todo las circunstancias, ¿no? Que nos puede pasar en la vida. Bien. Dime, Alicia, ¿qué mensaje le puede dar a los nuevos valores que están empezando así como tú? El único mensaje, Genarito Guaraca, que les puedo dar es el corazón. No hay que por qué rendirse, debemos seguir adelante. Yo creo que no. Yo creo que en la vida hay muchos tropiezos, muchas dificultades, cosas que pasamos el día a día, pero aún así debemos seguir brillando, ¿no? Más allá de las estrellas, buscando siempre, ¿no? Una visión y una meta, pero alta. Y nunca rendirse, ¿no? Porque yo creo que la perseverancia y el optimismo es lo mejor que un artista puede llegar a tener, ¿no? Aún siendo artista, creo yo, uno nunca termina de aprender, ¿no? En mi parte, yo creo que aún tengo mucho por aprender y muchas cosas todavía por qué vivir. Alicia, dime, ¿ya tenemos alguna producción por medio? Claro que sí, por supuesto, este año 2021, si Dios quiere, vamos a grabar nuestra primicia, esperando que sea de la mano de un gran maestro, un gran artista, ¿no? Que nos venimos con muchas novedades, muchas primicias para cada uno de ellos, esperando grabar en el año, pues no, el año siguiente que venga, pues no, ojalá que se termine toda esta pandemia, se acabe todo. ¿Qué mensaje le das a tu amigo del Facebook, que te van a ver? Claro, a todos mis amigos de las redes sociales, del Facebook, de todo, de mi página oficial, bueno, ¿no? Enviarles un beso enorme, un abrazo fuerte a la gran distancia, bueno, enviarle un besote, los amo mucho a cada uno de ustedes, los quiero muchísimo, los adoro, los amo bastante, y bueno, ¿no? Son lo más bello que Dios ha podido poner en mi camino, y muchas gracias por tanto cariño. Gracias, mis amores. Muchas gracias. Dios me los bendiga y me los cuide mucho en esta pandemia. Me los proteja mucho, mis amores. El tema del coronavirus y ojalá Dios quiera que pronto, bueno, volvamos a las pantallas y volvamos a grabar. Bueno. De hecho que sí, todo esto va a terminar y nuevamente ustedes van a estar en el escenario, pues, Alicia. En esta posición que estás... Ojalá, Genarito Guaraca, ojalá Dios quiera, pues no... volvamos a grabar, volvamos a la música, porque la música es vida y sin vida no se puede vivir, pues no, en parte de ello, no, creo que ese es el trabajo que uno prácticamente entrega a diario, ¿no? Un artista no solamente, bueno, se sacrifica, ¿no? También es duro, cansado, ¿no? Y un poquito matadito por las trasnochadas que nos damos, pues no, pero igual de todas formas lo hacemos con todo el amor del mundo, Genarito Guaraca. Claro, claro, claro. Pero, Alicia, dime, en esta nueva producción que tú tienes, la producción que vas a realizar, ¿tienes algún tema tuyo de tu autoría? Que sí, solamente que lo único que, a ver, tengo un temita, unos primicias que voy a lanzar, son temas míos, composición de esta humilde servidora, ¿no? Alicia Solano, que les rendí unas lindas primicias. Bueno, claro, autoría mía, son autores. Dime. Esas son inspiraciones que nacen en mi corazón, bueno, y historias que también las he vivido, ¿no? Han pasado porque uno se enamora, se decepciona también, bueno, ¿no? Hay oportunidades que el amor a veces se escapa de las manos, bueno, pero en base a todo esto creo que el amor es lo más lindo que una persona puede tener en su corazoncito, ¿no? Claro. Dime, Alicia, esa composición tuya, de tu autoría, ¿nos podrías regalar un pedacito, un cachito de ese tema? ¿Podría ser? Claro que sí, por supuesto. A ver, una de mis temitas, creo que
A ver, esta canción y esta primicia era, bueno, un cachito de mi primicia que próximamente será lanzada, pues, ¿no? En este año 2021, cuando vivía sola. A ver, a ver. ¿No? Ese es un temita. Cuando vivía sola, sola, yo no sabía lo que es querer, lo que es amar, lo que es sufrir. Pero desde que te conocí, todo el tiempo ando llorando. Pero desde que te conocí, todo el tiempo ando sufriendo. Yo no conozco lo que es reír, lo que es sufrir, lo que es vivir por un amor. Bueno, Genarito Guaraca, esta es una primicia que recién, pues, no, estamos en la mano, armándolo, ¿no? Y bueno, esperando que sea todo el agrado del público maravilloso, pues, ¿no? Esperando también registrarlo en Aldai para que pueda ser un temita, ¿no? Que realmente pueda lanzarse con todo. Yo creo que sí, Alicia. Dime, Alicia, ¿y ese tema qué tiempo te demoró en componerlo? Bueno, ese temita le he hecho de mano a mano con el maestro Alberto Inostroza, cuando vivía sola, ¿no? Es un temita que, digamos, es experiencia mía, ¿no? Una experiencia vivida prácticamente. No sabía lo que era sufrir, lo que era el dolor, hasta que un día, ¿no? Uno en plena juventud se enamora y sufre por ese amor, y ese amor lamentablemente se va, ¿no? Y te deja, pues, ¿no? Sola, digamos, y es un temita de gran inspiración que uno en la juventud, pues, no todos nos hemos llegado, pues, a enamorar, ¿no? Y bueno, y algún día, pues, no, recomponemos ese corazoncito y seguimos para adelante, pues, no, aunque es un poquito complicado, pero yo creo que con la bendición de Dios, nada es imposible, pues, ¿no?